créanme que estoy deseando escuchar a Chalo. Chalito, te mando un beso por esperarnos, porque ya te hicimos esperar con el programa, pero bien valió la pena. Y yo estoy ansiosa por ver esas fotografías que vas a compartir con nosotros. La verdad que le doy la bienvenida a Gonzalo Vadillo Espinosa, que está con nosotros esta noche. Chalito, como yo le digo, con todo mi corazón, y que hoy nos trae un tema fascinante, como siempre. Así que, Chalo, buenas noches. Muy querida Dinora, muy querido Walter, muy buenas noches. Un placer concurrir a nuestra cita sabatina para platicar. Y hoy efectivamente un tema coloquial, un tema que nos va a remontar a aquellos maravillosos años. Visualízate sentada en una guagua circulando por la ciudad en una calle de arena recién mojada por los vecinos con agua de pozo, con un fresco vespertino, viendo esas maravillosas puestas de sol de la ciudad, en aquellos tiempos en que todo era novedad. Era una ciudad tranquila, muy provinciana, pero hermosísima. Imagínate sentada en esa guagua transitando en un transporte, en esa guagua, por esas maravillosas calles de arena de la isla. No me Esta lo... fotografía probablemente data de los años 20 o 30 y por supuesto se trata de una de las primeras guaguas, uno de los primeros autobuses de pasajeros que hubo en la isla. Nota que no tenían puertas muy adecuadas para el clima de la ciudad, las bancas no eran acoginadas, pero estas eran las guaguas en las que la gente de aquellos años recorría todavía pequeñas y todavía escasas calles de la ciudad. En realidad, en los años 20, en los años 30, seguramente ya habían empezado a llegar los primeros automóviles que venían del extranjero en barcos, pero el transporte común era la bicicleta, una que otra motocicleta, las carretas, etcétera, etcétera. Eh, Siempre que platicamos, hago alusión a tiempos muy remotos en que en la ciudad empezaban a verse las novelas que venían obviamente, sobre todo, fíjate Dinora, que del extranjero, Ajá. porque a finales del siglo pasado y principios, perdón, a finales del siglo XIX y Uh-huh. principios del siglo XX, era más fácil que la población carmelita se enterara de novedades y conociera productos y mercancías europeos que del propio México. No olvides que era muy común que los barcos de Europa, los barcos Llegaran acá, provenientes claro. de España, de Inglaterra, en fin, en general, los barcos europeos Uh-huh. estaban todos los días atracados en los muelles de la isla, y que en la ciudad había consulados de Bélgica, de Dinamarca, de España, de Inglaterra. Entonces, las primeras bicicletas, las primeras motocicletas, yo recuerdo que mi abuelito tenía una bicicleta azul de hierro. Todo el cuadro era de hierro, la bicicleta era de color azul, tenía un botón de claxon y si tú lo hubieras visto, lo único que le faltaba para hacer una motocicleta era el Sí. motor. Era una bicicleta Muy preciosa. pesadas. ¿Perdón? Eran muy pesadas. Eran pesadísimas, por supuesto. Recuerda que también en aquellas épocas no existía el aluminio, el plástico, etcétera, etcétera. Todo era de hierro, de madera,
Mira, en esta fotografía, platicaba yo con Walter, tenemos una conjunción de elementos fantástica. En primer plano vemos del lado derecho una bicicleta y Ajá. del lado izquierdo una motocicleta. Enseguida un camioncito de la época, dos vehículos probablemente Chevrolet de los años 40 y 50. Esos carros eran como tanques de guerra. Si todavía circularan y un vehículo actual chocara con un No, no, no. vehículo de esos, No, no, no. Dinora, te puedo decir que quedaría simple y Deshecho. sencillamente destrozado. Sí, 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 sí. Enseguida un Volkswagen y al final se aprecia un Jeep Willys. Recordarás que en los años 30, 40 era muy común también el Jeep Willys y los Jeeps Land Rover eran eh, vehículos de transporte absolutamente comunes en la isla. Por supuesto que esta fotografía ya es mucho más reciente, probablemente de los años 50 o 60. A media fotografía, y saliéndonos un poquito del tema, pueden apreciar una maravillosa construcción de dos plantas elaborada absolutamente Madera. de madera. Sí, sí, sí. Esta fotografía, del lado derecho está la joyería, la joya. No estoy siendo redundante, así era su nombre. Y aquí empezando, en el lado izquierdo, inmediatamente adelante de la bicicleta, estaba la Perla, una famosísima planchaduría, en donde todos quienes tenemos cerca de 60 años recordamos que nuestros papás iban a llevar ahí la ropa a planchar. Por supuesto, en la esquina, la famosísima Saeta, la Saeta, que además fue la agencia por excelencia para comprar y reparar las bicicletas que en los años, todos los años de lo que estoy hablando, 40, 50, se contaban, yo me atrevo a decir que por miles, Dinora. Bueno, volviendo al tema, la ciudad era muy pequeña, entonces las personas acostumbraban, independientemente de sus actividades y de trasladarse por las mañanas a sus trabajos en bicicleta, en motocicleta, acostumbraban salir por las tardes a pasear y como muy poca gente o nadie tenía vehículos propios, estos paseos se hacían pues en el transporte de que se disponía. La inmensa mayoría lo hacía en el transporte urbano, en el incipiente transporte urbano. Por darte un ejemplo, uno de los paseos cortos pero muy bonito, era desde el centro, desde donde se tomaban los autos, los camiones, en el andador, hoy peatonal, entonces abierto al tráfico, enfrente del parque, entre el parque y el Santuario Mariano Diocesano, se abordaban los camiones y mucha gente hacía los recorridos que eran de circunvalación por varias zonas de la ciudad. Uno era, aquí estamos viendo el paradero exactamente enfrente del Santuario Mariano Diocesano. Ajá. Esta fotografía es una joya. Las generaciones actuales no ubican ni se imaginan que uno iba a tomar el camión exactamente enfrente del santuario y que además era una costumbre, vamos, tan común, tan socorrida, que nadie se escandalizaba que cualquiera fuera a tomar el camión. Este paso peatonal hoy, este andador,
pues como pueden ver, vemos la fotografía se tomó seguramente desde la calzada antigua, Ajá. o el fotógrafo estaba encaramado en las rejas del santuario, porque se aprecian los jarrones sin plantas y los camiones. Nótese, el aspecto de los camiones son indiscutiblemente de los años 40 o 50, pero la fotografía probablemente sea de los años 60, porque ya se encuentra del lado izquierdo la sucursal Canadá. Sí, sí, sí. Y esto me deja entrever que la foto no es tan antigua, sino que los antiguos eran los camiones. Entonces, te subías a tu camión y agarrabas rumbo al cementerio, pasabas esa maravillosa, perdón, voy a interrumpir, ese camioncito que está en pantalla, ese camión subsistió a lo largo de los años. Las ventanas, Dinora, eran de madera y de cristal. Y ese camioncito, luego estaba pintado de color azul y blanco. Estoy hablando de los años 70, cuando salíamos del Instituto del Carmen o de la universidad, y todavía existía ese camión al que jocosamente la gente le puso el metro, en alusión, por supuesto, a la antigüedad del camión y a la novedad del metro de la Ciudad de México, que empezaba a estar en servicio. Entonces, la gente agarraba su camioncito en las tardes y se iba a dar la vuelta para tomar el fresco. Tomaban por la avenida Último Paseo, llegaban a la altura del donde está el mercado actualmente, y ahí subían al maravilloso puente de los Perritos. Eh, Siempre que hablo de él, lamento que esa preciosidad, a lo mejor no era una maravilla arquitectónica, pero indiscutiblemente que ha de haber sido un paseo precioso, tomar ese puentecito, y se llegaba al cementerio, que entonces era un lugar ya bastante alejado. Entonces el camión iba y regresaba. Esos eran los paseos de antaño. Como puedes ver, como pueden ver en la fotografía, en primer plano del puente está, perdón, este es el puente de la mujer dormida. Se pueden ver las dos esculturas de las dos mujeres que hoy están precisamente en la puerta Afuera. del cementerio Sí, sí, municipal. sí. Es se puede ver que es angosto, se puede ver que no sería muy apto hoy para el tráfico citadino, pero indiscutiblemente que era una belleza. Mira esos pinos, los cocales a la derecha, dos faroles Sí, sencillos hombre, pero muy esos faroles. bonitos que escoltaban el paso. Entonces, por ahí, por esas calles de arena, por esas veredas de la época, la gente iba en el camión dando la vuelta, otros iban en bicicleta. Tenemos una foto por ahí, aquí está precisamente. Esa fotografía, puedes ver, es el retrato del transporte de la época. Del lado izquierdo, 5 caballeros junto a un modelo Ford, probablemente de 1920, 1930. Del lado derecho, el señor en su bicicleta, mira, perfectamente equipada con su luz, el señor perfectamente vestido. Esa casa que se aprecia detrás, este puente, este sí es el puente de los Perritos, esa casa que se aprecia detrás del La Fotingo, teja. detrás de ese carro Ford, era entonces una casa, la casa de una familia cetina.
es en donde hoy está, creo que un negocio de carnitas. Es exactamente la calle donde uno sale ya para cruzar hacia el mercado. Esta es la calle 22, a la altura de lo que hoy es donde está el supermercado, no sé si es Soriana o Chedraui, no recuerdo exactamente, pero es exactamente a esa altura. Otro medio de transporte, y además de transporte no solo particular, sino de transporte de carga, pues eran las carretas. Entonces no había camionetas, ni servicios, ni mudanzas. Entonces la gente, pues una de dos, si tenía que cambiarse de casa o tenía que transportar algo, recurría a una carreta jalada por su caballito, y el oficio de carretero pues era muy común. La que estamos viendo en pantalla, la que vamos a ver en pantalla, es exactamente en la puerta del Hotel Madrid, donde estaban los baños del Hotel Madrid. El día de hoy, pues toda esa zona está absolutamente remodelada. De un lado está el Café de la Fuente, ajá, y donde está parado la carretita es donde está el parque que hoy lleva el nombre del profesor Humberto Muñoz Lara. Nota nada más esa preciosidad de foto, el señor carretero tomando el fresco debajo de un árbol, la calle de arena perfectamente apisonada, no ves un hueco, y además observen bien, no se ve absolutamente ningún papel ni nada de basura. Esas eran las maravillas del Carmen de antes, calles de arena pero muy limpiecitas. Sí. Esa fotografía es la cancha Revolución sin techo. No me digas la eso. Cancha original, probablemente recién trazada, quizá de los años 40, porque se ve absolutamente virgen. Esta fotografía, Dinora, creo que muy pocas personas han visto cómo era originalmente la Cancha Revolución. No, pues es que está impresionante esa foto, una foto maravillosa, Dinora. Yo recuerdo, aunque esta foto probablemente es de los años 40, en los años 60, cuando yo todavía era un niño, recuerdo que en el piso de la Cancha Revolución se abrió un hoyo en donde se metió un faquir durante una semana, creo, con un cristal encima, se supone que sin comer y sin dormir. Entonces la gente de la época, y me tocó verlo, era yo un niño muy pequeño, pero lo recuerdo, todo el día la gente iba en el faquir. Se dice que en realidad por la noche sacaban al faquir y cenaba y comía opíparamente, y tempranito lo volvían a meter para que la gente fuera a seguirlo viendo. Entonces, pero digo, independientemente de lo curioso de la anécdota, eran, digo, las maravillas de la época. Puedes notar que todavía, o que ya tenían los tableros para las canastas de básquetbol. Esta calle, en donde ya vemos una avenida pavimentada, por donde ya podían circular los carros, que ya empezaba a haber mucho más vehículos, los camiones mucho más modernos.
Esta fotografía, si no me equivoco, es la calle 56 y va, esta fotografía me parece que está tomada más o menos donde está la torre médica rumbo a la fuente del Camarón. Por supuesto que no existía nada todavía a los lados, pero creo que sí ya existía la fuente del Camarón. Cuando empezaron a surgir las calles de asfalto, cuando empiezan a desaparecer las Ay, perdí a Chalo. tanto las bicicletas como las motos y los carros empiezan a circular por arterias más seguras, sin vidrios, sin piedras, como parte de la modernidad que va llegando a Ciudad del Carmen. Aquí vemos, vamos a ver en la siguiente fotografía, a la altura del Parque y Templo del Jesús, ahí va una carretita, mira, ahí en la Sí, calle la de veo. arena, ahí va una carreta circulando, no sé de qué año será esta fotografía, quizá también de los años 30 o 40. Ya estaba Juárez Eh, ahí, ¿viste? sí, por supuesto, y del lado derecho puedes ver la Casa Sosa, al final la Casa Ajá, Selim, ajá. la calle perfectamente trazada, el parque perfectamente trazado. La fotografía seguramente fue tomada al mediodía o a las primeras horas de la tarde, porque puedes ver que no hay un alma a la vista. Sí, sí, Y por sí. supuesto, tampoco hay ni bicicletas, ni motos, ni coches, ¿no? Carreta. Era la época en que todavía la gente se movía más bien a pie, ¿no? Entonces, lo curioso de todo esto, quizá el nombre del transporte en las calles de arena fue el pretexto para ver realmente cómo eran esas calles y sus alrededores. Eh, Fíjate que yo recuerdo que la inmensa mayoría de la gente se movía en bicicleta, que no había accidentes, que si bien es cierto que era un lugar muy pequeño, era un lugar muy respetuoso. Eh, eh, y hoy, el día de hoy, en que hemos accedido a la modernidad absoluta y ya es rarísimo ver a alguien circulando en bicicleta por la ciudad y que está uno rodeado de miles de coches todo el día, pues para las nuevas generaciones es lo más común. Déjame decirte algo curioso, Dinora. Dime. Esta fotografía que estamos viendo del complejo de Playa Norte, tomada desde el puente, fíjate que una de las curiosidades de la época es que hasta sabías de quién eran los coches que veías. Mi vida. Por supuesto, digo, estoy viendo la foto y por lo menos de dos o tres coches, yo recuerdo quiénes eran sus dueños. Entonces, observa los camiones de los años 60, y las combis de servicio particular, todavía no se acostumbraba que hubiera combis de servicio colectivo. Nada más eran Y camiones, los ¿verdad? veí, perdón, Nada más habían camiones. El transporte público era camión. los camiones, sí, por supuesto, los Ok. camiones, lo de las combis fue un invento ya más reciente, quizá por las necesidades de transportar gente de un lado a otro. Observa cuán virgen se nota todavía el entorno de Playa Norte, Pero increíble. eh, ¿no? ¿Sabes? La avenida ya perfectamente trazada, ya pavimentada, no existía el zoológico, y del lado izquierdo puedes ver, quizá con asombro, que el mar está increíblemente cerca de Dinora. Eh,
si hoy nos paramos en el puente de Playa Norte, este panorama ha cambiado por completo. Sí, claro, claro, Está claro. totalmente atiborrado de la mancha urbana, y bueno, indiscutiblemente que el panorama ha cambiado muchísimo. Sin embargo, Dinora, como comentaba yo hace un ratito en los comentarios, bueno, ahorita termino de decirte el comentario. La siguiente foto que va a aparecer es un DC-3 de Mexicana de Aviación posado en la pista del aeropuerto antiguo. Eso que vemos es la torre antigua, el aeropuerto antiguo, un maravilloso DC-3, posado también en esa pista que en los años 40 fue hecha por los americanos para que sus aviones bombarderos repostaran en la isla. Bueno, pues entonces también, Dinora, había muy pocas personas que tenían vehículos particulares. Entonces, lo más común era pues que se llamaba a un carro de taxi, por ejemplo, uno de los señores taxistas de los años 60, muy conocido, era don Pomposo Campo. Entonces, como era la situación tan familiar, hasta se le hablaba a don Pomposo a su casa para decirle que por favor pasara a recoger a la familia a tal hora para llevarlos al aeropuerto. Mira nada más. Y, y hay la anécdota inclusive, Dinora, de una familia de un señor muy sencillo que mandó a sus hijos a estudiar al extranjero y que después de varios años en el extranjero, un día los distinguidos jóvenes regresaron con sus títulos de universidades extranjeras a la isla, llegaron al aeropuerto de la ciudad, bajaron perfectamente trajeados y se encontraron con que su papá los había ido a buscar en la carreta familiar. Entonces, esto da cuenta de que la gente era tan genuina como había nacido. Claro, claro. Independientemente de dónde estudiaras, la identidad carmelita seguía siendo la misma, La misma. sencillez y ubicación, que entre paréntesis, Dinora, son virtudes que mucha gente ha perdido el día de hoy. En Sin esta em- fotografía que va a aparecer en pantalla, es una estampa carmelita por excelencia. Esta fotografía, eh, en esa fotografía se aprecia el Parque Cuauhtémoc, un ciclista, del otro lado una pipa que se dirige seguramente a la gasolinería antigua, del lado izquierdo un charquito de agua que son tan característicos de nosotros. Hasta la fecha. Mira a la gente caminando relajadamente, sin temor a ser atropellados. No había semáforos, no distingo si la calle era todavía de arena o ya era de Sí, 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 pavimento, parece de pero arena. parece de arena. Sí, 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 sí. Y esta tarde que platicaba yo con Walter, hay algo que me intriga de la foto y que voy a investigar dentro de un ratito. Del lado derecho se observa puedes ver un letrero que seguramente era luminoso, muy alto, que Ajá. no recuerdo en esos tiempos de qué podría ser, Sí, sí la veo, sí la pero veo. voy a investigarlo porque me llama la atención que en aquellos años hubiera un letrero de esa altura y de ese tamaño en esa calle, ¿no? Pues Es la fíjate 31 la que que va al centro, ¿no? es la Ajá. calle 31 que va a desembocar al Palacio Municipal.
Para dar cuenta de todo esto que te platico, de aquello de subirse a los camiones cuando salía uno de las escuelas y que era lo más común del mundo, la siguiente fotografía es maravillosa. La siguiente fotografía, voy a pedir a Walter que nos la sostenga un ratito, porque ese vehículo, ese camión, es uno de esos camiones a los que se refería Consuelo Acosta Azcorra en los comentarios Ajá, ajá. de esta tarde. Eh, Fíjate que toda la armazón del camión Dinora era de madera. La carrocería, las ventanas, puedes observar que son de madera. Sí. Y en el interior puedes ver que había gente que iba sentada normalmente y había gente que iba sentada alrededor. O sea, no todas las personas que están a la izquierda, que van viendo por la ventanilla, van sentadas normalmente. Ajá, Y las van viendo personas, un costado del camión. efectivamente, las personas que se están subiendo al camión son, digo, sin riesgo de equivocarme, del lado derecho, de camisa blanca, el licenciado José Cesario Chicobos. Caramba, un chicuelo. Luego estuvimos discutiendo Walter y era Dinora, ¿ubicas quién es? No, No. no. Nos parece que es Manuel Sandoval y la señorita que va saludando es Rosa Elena Jasso, hoy de Alegrone. No me digas, mira nada más que bello. ¿Qué tal? La güera Jasso, el licenciado Chicobos, Manuel Sandoval. El camión, como puedes ver, va repleto y Sí, esta estación donde estarían tomando el camión, pues sería en el exterior de la Universidad Autónoma del Carmen. Por lo que esta foto probablemente sería de 1967 o 1968. Inmediatamente vamos a ver una fotografía en donde se puede apreciar la tranquilidad de las calles en aquella época y parezca para mostrarles un vehículo, un automóvil, probablemente Chevrolet de los años 40 o 50. un Puedes anfibio. notar que está estacionado prácticamente sobre la banqueta, porque si estuviera estacionado normalmente ocuparía Media la calle. mitad o toda la calle, ¿no? Eran unos vehículos enormes. Esta fotografía es la calle 36. No ubico exactamente, pero me parece que es a la altura de donde estuvo la casa de la familia Gutiérrez Ocampo, del lado izquierdo, y del lado derecho, esa casa sería donde hoy está la notaría del licenciado Eduardo Zavala Herrera. Creo que esa es Entonces sería la nota, 28, calle 28. sería la calle ¿Cuál? 36, la calle 36, perdón, la calle, estoy 26. equivocado, sería la calle 26, Exacto. sería la calle 26. Inmediatamente vamos a, y es que interrumpí el relato porque las fotos son tan maravillosas, Dinora, que vale la pena comentarlas, ¿no? Esto que está en pantalla es un vehículo anfibio que perteneció a la familia Rivas Paoli.
probablemente circuló en las calles y en las aguas de la isla en los años 40, y esta fotografía, si no me equivoco, fue tomada en Laguna Azul. Hasta donde tengo conocimiento, este fue el único, puede ser que me equivoque, pero creo que este fue el único vehículo anfibio que como tal existió en la isla. No sé qué sucedió. Don Carlos Rivas Paoli, que en paz descanse, fue muy amigo de mi papá, también descanse en paz, pero no recuerdo si alguna vez me hubiera comentado qué pasó con este vehículo anfibio. Es muy probable, Dinora, que por la falta de refacciones, Claro. y porque seguramente el vehículo provenía de los Estados Unidos, es muy probable que en algún momento se haya estacionado en espera de reparación y ahí haya quedado hasta que desapareció, ¿no? Pero Esto una te da maravilla cuenta, verlo, ¿eh? O sea, una es una maravilla. maravilla, ¿no? Un carro O sea, lancha. es una maravilla que en los años 40 en la isla hubiera un vehículo anfibio que tal vez era común verlo en Europa, cerca de empezar la Segunda Guerra Mundial, Vendría siendo etcétera. un carro, Chalo, del papá de don Carlos Rivas. Sí, por supuesto. Ah, Creo que caramba. quien va manejando el vehículo es el papá de don Carlos Rivas, quien va apoyado en el barandal es don Carlos Rivas de joven, y el niño, bueno, ignoro quién sería, pero sí, efectivamente, este Mira. vehículo perteneció al papá de don Carlos Rivas Paoli, don Carlos Rivas Fortunat, si no me equivoco. Ajá. Entonces sí, eso es una fotografía indiscutiblemente muy antigua, y el vehículo para su época era un vehículo tecnológicamente muy sofisticado. Puedes observar que el panorámico es abatible, tiene más forma de Como un lancha safari que se de me figura. coche, ¿no? Un safari. Un No, pero safari como en lancha. un safari, lo que luego serían los safari. Ajá. Y bueno, entre historias, calles de arena, vehículos antiguos, bicicletas, carretas, inevitablemente llegó el futuro. Ese La futuro modernidad. que a veces en lugar de orden provoca caos y que de alguna forma, como te he dicho muchas veces, Dinora, en aras de la modernidad se han sacrificado joyas que lamentablemente hoy son solo un recuerdo. Pues esta es una fotografía muy reciente donde estaba el desaparecido mercado de artesanías. Ya puedes ver carros modernos amontonados, hacinados en el estacionamiento del mercado, un Sí. vehículo repartidor, un taxi, una calle ya pavimentada, y en medio de la fotografía el maravilloso árbol de cántamo que que el señor don José Jesús Cervera Armas plantó en el bosque Andrade, que afortunadamente permanece ahí hasta el día de hoy, que espero que algún día las autoridades lo circunden con una reja y se ponga una placa de la historia de ese árbol para que las generaciones presentes y futuras lo conozcan, y Claro. por supuesto sepan que no es un simple árbol más, sino que es un árbol que forma parte de la historia del siglo pasado.
Pues ojalá y se Dinora, tome en cuenta esta sugerencia, Chalo, que se le dé el valor que representa este árbol. Está rompiendo mi libreta. Que se le dé el valor que representa este árbol maravilloso. Ojalá se tome en consideración, Chalo. indiscutiblemente, Dinora, hay cosas, en la isla hay cosas pequeñas que representan una historia grandiosa. La historia de esta isla maravillosa. Quiero hacer notar además, Dinora, que mis intervenciones no pretenden ser históricas. Son coloquiales para que las disfrutemos, para no enredarnos con fechas y con datos. Ese trabajo se lo dejo a mi muy querido amigo el doctor Daniel Cantarey, Sí, claro. que para gloria de la isla es nuestro cronista perfectamente documentado, enterado y empapado de todo esto. Y que además este programa, este espacio en el que compartimos los sábados, Dinora, venimos a platicar, no a una clase de historia, ¿no? Pero Entonces, forma parte de todo. O sea, bien vale la pena los datos históricos que das, los nombres de tantas personas que algunas se nos han adelantado en este viaje que todos sabemos de asistir, pero muchas otras están aquí. Y la verdad que yo sí agradezco, Chalo, todo este maravilloso pasaje que nos das con las fotografías, con los datos, citando personas, y las disfruto muchísimo. Y yo espero que toda la gente que nos está acompañando también hayan disfrutado estas maravillosas fotos. Chalo, nos tardamos, mira, pero bien valió la Dinora, pena todo lo que nos comentas y ese tesoro incalculable que hoy nos mostraste y compartiste. yo te confieso, Dinora, que si existiera una máquina del tiempo, Uy, sí, yo te a acompaño. mí, mira, me gustaría subirme en ella y que me llevaran al Carmen de 1890, porque fue en esa época cuando don Juan Bautista Caldera empieza a documentar fotográficamente la isla, y es gracias a él, en su mayoría, que hoy podemos saber cómo era la isla. Claro, Imagínate, claro. imagínate aparecer un día ahí en vivo Uy, y caminar por esas yo calles. te acompaño, Chalo. No, tendría que ser una máquina gigantesca, porque estoy seguro que medio Ciudad del Carmen va a querer ir con nosotros. Sí, sí es cierto, sí es Así que cierto. vamos a pensarlo bien, ¿no, Dinora? Bueno, pues Nos los terminé llevamos mi a todos, participación de hoy. Chalo, mi beso para ti, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta el sábado, Dios mediante. Dios mediante. Una bendecida y maravillosa semana para todos. Igualmente.